Ah, no. ¿Cómo que no? Como lo estás viendo en pantalla, el día de hoy te traigo este hermoso, bello, precioso enfriamiento líquido. No lo llevamos. Un enfriamiento líquido de la marca NZXT. El modelo es el Kraken Z73 RGB con pantalla incluida. Aquí vamos a mostrar un poquito de las especificaciones, de la compatibilidad con los tipos de procesadores. Este enfriamiento líquido es compatible casi con la mayoría de los procesadores. Si tienes un Ryzen de la serie 4000 o 5000 no hay ningún problema. Los Intel de 13ª o 12ª generación, 11ª, no va a haber problema. Si ya son procesadores muy viejitos, no te lo recomendaría, la verdad, porque no trae el bracket para ese tipo de procesadores, pero viene relativamente bien con cualquier procesador. Este tipo de lujos, por así decirlo, son, a menos de que tengas la verdad el dinero y quieras realmente consentirte, vale la pena. Si no, puedes irte por otras opciones mucho más económicas. Este la verdad viene bastante completo, traes un manual para descargarlo por medio del QR y aquí tenemos la caja de todo lo que contiene. Este caso estamos hablando de 3 ventiladores con RGB de cada uno, con ARGB más bien, porque es compatible con alguna sincronización. Trae sus brackets aquí, vemos los ventiladores que tú los tienes que poner en su propio radiador, y estamos hablando de que el radiador es de 360 milímetros aproximadamente por los 3 ventiladores. Recordemos que cada ventilador es de 120 milímetros, así que para que lo tengas en cuenta para el gabinete que lo quieras tener, ten en cuenta que si tu gabinete acepta ya sea 3 ventiladores en la parte de arriba o frontal, no hay ningún problema. Si no, no te va a quedar tienes que comprar uno más pequeño. La ventaja que tienes es que ya trae su propia pasta térmica, así que no tienes que comprar una adicional, y ya trae preinstalado un bracket para tu tarjeta madre. Te recomiendo que cuando los saques, no los gires mucho los ventiladorcitos. Si quieres puedes moverlos un poquito, no hay ningún problema, pero no los gires mucho porque puede generar poquita electricidad o energía. Aquí vienen algunos de los brackets para los diferentes tipos de procesadores, los de AM5, el AM4 o los de Intel, ya depende, usas el que tú necesites. Trae todos los tornillos necesarios. Hay veces que uno puede tardar, en mi caso, para identificar los diferentes tornillos y en dónde iban colocados, así que tengan mucho cuidado y debes de prestar atención siempre a esos detalles para no perder mucho tiempo. O bien, si es tu primera vez haciendo esto, tómate tu tiempo, no tienes ningún tipo de prisa. Aquí la verdad yo estoy acelerando el video para que lo veas más bien algo rápido y recomendarte un poco de este enfriamiento líquido. Este es un enfriamiento líquido que es all in one, todo, ¿no? Ya no tienes que meter absolutamente ningún tipo de líquido, no tienes que cambiar absolutamente nada. Y la ventaja de este tipo de equipos, digámoslo de esta manera, es su garantía. Estamos hablando de una garantía bastante amplia, de más de 4 años. No recuerdo ahorita el número exacto, te lo voy a poner aquí en pantalla, pero tiene una garantía bastante notable. Aquí te estoy enseñando cómo van a ir estos cablecitos. Tienes que tener en cuenta cuál es el que va en in y cuál en out. El mismo cable te lo dice. Y te recomiendo que los cables queden de tal manera que queden hacia atrás. O bueno, que vayan hacia la parte donde están toda la gestión de cables de tu computadora. Hay un splitter que es de conectar los 3 ventiladorcitos en un solo cable, y ese cablecito hay que conectarlo directamente en la parte de digamos la pantalla o la bomba, en este caso de tu enfriamiento líquido. Y recordarte también que tu tarjeta madre debe tener al menos un espacio disponible para este cable que acabo de mostrar, para USB, que es donde vamos a colocar o conectar más bien nuestra pantalla de esta bomba. Si por alguna razón no la tienes y ya lo compraste, no hay problema, puede seguir funcionando tu enfriamiento líquido, solamente que la pantalla no te va a funcionar. Recordándote que ya trae su propia pasta térmica preinstalada, no tienes que instalar absolutamente nada más, solamente atornillas muy bien todo, y depende mucho cómo esté tu gabinete para la gestión de tus componentes. En este caso yo lo acomodé así, de esta manera, para este gabinete que es uno de Thermaltake. Después hablaremos un poquito más de este gabinete, y la verdad quedó bastante bien. De hecho, este gabinete te permitiría colocar en este caso el radiador en la parte frontal y no hay ningún problema. Créeme que este enfriamiento líquido está bastante completo, está muy bonito, es muy estético, pero su precio sí es elevado. Estamos hablando de un precio de aproximadamente
$300 más o menos, que realmente es algo elevado el precio para un enfriamiento líquido. Obviamente estamos hablando de NZXT, una marca que tiene buen prestigio en sus productos, o sea, tiene una muy buena calidad, pero si te puedes ir por algunas opciones un poco más económicas, adelante, no hay ningún problema. Aquí yo solamente retiro un poquito de las memorias RAM para acomodar bien los cables y conectarlos a la bomba del enfriamiento líquido, y aquí hacemos la prueba al momento de encender que sí prenda. Aquí encendemos la computadora, ahí encendió la pantalla de este enfriamiento líquido, y además de eso vamos a hacer esto. Que valga la pena ese gastito. Aquí te voy a enseñar un poco de lo que tenemos en el software de NZXT. Aquí podemos ver un poquito de las temperaturas, de las especificaciones de la computadora. Hablando aquí de la iluminación, que es lo que vamos a ver más adelante, parte del enfriamiento, de cómo va todo. Si tienes un teclado o ratón de NZXT o algún otro componente adicional, aquí lo puedes ir gestionando. En mi caso no tengo nada más y solamente es el puro enfriamiento líquido, y este software te va a permitir cambiar la iluminación de cada uno de tus ventiladores, cambiar ya sea para imagen o video o GIF en tu pantalla de tu enfriamiento líquido. Aquí están las dos, aquí lo vamos a mostrar, y en la parte de los GIFs ahí los podemos ver, la parte de los colores, que puede ser cada color con su respectiva transición. Aquí voy a poner una pantalla de lo que estuve grabando a la pantalla del mismo enfriamiento líquido, para que te des una idea de qué tan rápido es el cambio de color. En cuanto al cambio de color, de hecho es relativamente rápido, es bastante rápido. Lo que puede tardar a lo mejor unos poquitos segundos es cuando haces el cambio de una imagen o de un GIF. La ventaja también de los colores es que puedes personalizar cada uno de los LEDs de los ventiladores, ya es a tu gusto, elección, y aquí te muestro cómo se ven. Se ven un poquito tenues, pero los puedes ver bastante bien. Y estamos hablando de una iluminación bastante bonita. Tú puedes regular incluso el brillo, la intensidad del brillo, qué tan fuerte o qué tan bajito sea el brillo. Ya depende del gusto de cada quien. Normalmente yo lo pongo en un efecto tipo desvanecimiento, desvanecido. Ya depende de, como dije hace un momento, de los gustos de cada quien, de tus gustos en especial. Pero realmente este tipo de enfriamientos líquidos no necesariamente tienes que tener la pantalla del LCD. Puedes poner cualquier otro enfriamiento líquido que tenga sus LEDs y es un poquito más económico, pero yo aquí la verdad me quise dar un pequeño gustito. Y para aquellos que están entendiendo esa referencia de esa pantallita del LCD, déjalo en los comentarios si es que sabes qué es lo que tengo ahorita en mi pantalla de LCD. Entonces, como te venía mencionando ahorita, estamos hablando de un precio relativamente de los $300. Está un poquito elevado, de hecho algunas tiendas ya casi no lo manejan. Es un enfriamiento líquido que se agotó relativamente rápido. Hay unos un poquito más nuevos que prácticamente hacen lo mismo y tienen un poquito más de costo. Ya depende de tus posibilidades, pero si tú lo que deseas es algo bastante llamativo, de muy buena calidad, de muy buen rendimiento, te recomendaría este sin duda alguna, siempre y cuando tengas un procesador demandante en el cual sí tengas que enfriarlo bastante, ya sea mínimo un Ryzen 7 para arriba. Puede haber comentarios diciendo que no, pero depende del uso que le des. Puede ser un Ryzen 7, un Ryzen 9 o un Intel de 9, un Intel 7, depende de lo que estés usando. Porque sí, la verdad te da unas muy buenas temperaturas. Si te dedicas a puros juegos, vas a ir sobrado, la verdad. Si te dedicas tanto a juegos, renderizados, ediciones, stream, te va a venir perfectamente bien. Aquí estoy mostrando solamente un poquito de las diferentes transiciones que tiene en este caso la iluminación de este software, que realmente lo puedes descargar desde su página oficial, no hay ningún problema por hacerlo. Puedes gestionar la velocidad con la que se cambian las luces LED o incluso la dirección. Es un software bastante completo y de hecho están constantemente metiéndole actualizaciones, eso tenlo por seguro. Y aquí es donde vamos a ver un poquito de los GIFs. Aquí van a ver mi galería de GIFs. Ay, señor, disculpen por las fallas técnicas. Estábamos hablando de los GIFs que tenemos aquí. Este es un ejemplo del que tengo ahorita. Y vamos a ver un ejemplo de cuando lo cambiamos en el software. ¿Cuántos segundos te puede tomar en que aparezca en tu pantalla? Realmente son muy pocos. Es
unos, a lo mejor 2-3 segundos, depende de cada equipo. Hay veces que puede durarte menos o un poquito más. No seas impaciente. Esa es una imagen, por ejemplo. Y tú puedes descargar tus propios GIFs desde Google o simplemente, o Google, si lo quieres ver así, desde Gulu. O incluso la misma plataforma te va a dar una opción de descargar GIFs relativamente generales, básicos, para que tú los puedas probar. Yo había descargado esto solamente para hacer pruebas. Algunos que los he cambiado poco a poco. Este en lo personal me gusta mucho. Si es que sabes de qué se trata, ponlo en los comentarios. Y este es el buscador de los propios GIFs que te va a mostrar el software, que la verdad son algunos muy padres, unos que tienden a ser infinito, que a mí me gustan bastante. Y aquí te pongo un ejemplo de cuando descargues relativamente uno por primera vez, cuánto tarda en verse reflejado en la pantalla de tu enfriamiento líquido, que realmente es muy rápido, realmente no tarda mucho. Y puedes darle en upload, subir. Aquí no se ve la imagen de la carpeta porque no se grabó, pero de ahí directamente puedes subirlo. Puedes mostrar una infografía tanto de temperaturas de tu tarjeta de video, que eso es algo que me encantó, que no cualquier enfriamiento líquido con pantalla te va a mostrar eso, o cualquier otro componente te va a mostrar las temperaturas de tu CPU, de del líquido por sí solo, de qué temperatura tiene. Le puedes poner un tipo carrusel que te muestre la infografía o un GIF. Puedes poner un reloj, puedes editar el texto, puedes editar el color de la imagen que quieres poner. Este es el carrusel que he llegado a tener. Puedes poner la duración de cuánto tiempo quieres que se muestre el carrusel. Incluso puedes rotar la pantalla dependiendo de dónde estén ubicadas las mangueras del enfriamiento líquido. Puedes bajar o subir la intensidad del brillo. Eso es a tu gusto y elección, o a tu preferencia, para que lo tengas en cuenta. Y en la parte de rotar pantalla, aquí por ejemplo dice ubica más o menos, o sea, pone en dirección de dónde están ubicadas las mangueras para que se acomode verticalmente la imagen y que tú la veas normal. Por ejemplo, aquí pongo las mangueras que están hacia el lado izquierdo, pero si se fijan, la imagen tiende un poquito a irse del lado derecho, y es porque supongamos que se gira un poquito a la izquierda, pues ya estaría bien acomodada la imagen. Eso es prácticamente en este caso el software. La verdad está bastante completo, créeme lo que vale bastante la pena por lo que te ofrece. A mí en lo personal es algo que yo te recomendaría siempre y cuando tengas el dinero, y siempre y cuando tengas una máquina que vaya a ser relativamente demandante para este enfriamiento líquido. Créeme que sí está muy bonito, está muy estético. El único contra que yo le puedo ver es su precio, que sí está bastante elevado, pero créeme que si es un gusto que te puedes dar, pues adelante, no lo pienses más. Espero te haya gustado este video. Cualquier duda déjalo en los comentarios y estaré dispuesto a responderlo. Espero que te haya servido para animarte a hacer alguna elección de compra, y nos vemos en un próximo video. Bye bye.